Por esto todo empezó a salir mal en tu vida. ¿Por qué, justo cuando pensabas que todo comenzaba a mejorar, el mundo se desmoronó a tu alrededor? ¿Por qué tus oraciones, que antes sentías tan vivas, ahora parecen rebotar en el techo como si el cielo estuviera cerrado para ti? ¿Por qué se han roto tantas cosas en tu vida una tras otra, como si una tormenta invisible se hubiera desatado contra ti? ¿Será posible que haya un momento específico en tu historia donde todo empezó a salir mal y no te diste cuenta? ¿Y si te dijera que hay una razón espiritual escondida, que casi nadie percibe, pero que puede estar en el origen de todo tu sufrimiento? ¿Y si te dijera que el enemigo ha estado usando una grieta imperceptible para infiltrarse en tu vida y sembrar destrucción, tristeza, confusión y estancamiento, sin que tú lo sepas? ¿Y si te dijera que hoy el Espíritu Santo va a poner luz sobre esa oscuridad, va a revelarte el punto exacto donde todo comenzó y te mostrará el camino de regreso a la restauración? Este video no es uno más. Es un llamado, una advertencia, una oportunidad, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es común, no es algo que escuches cada domingo en la iglesia, ni siquiera es algo que se enseñe fácilmente, porque lo que vamos a hablar hoy está en las profundidades del alma humana, en esos lugares donde el corazón tiembla, donde la fe se apaga y donde Dios quiere encender de nuevo su fuego. Existe un momento clave en tu vida, un instante, una decisión, una actitud, un pensamiento, un pecado ignorado, un perdón no dado, una puerta abierta a algo que parecía inofensivo. Y fue ahí todo comenzó a caer. Y por eso, lo que hoy vives no es casualidad, es consecuencia. Pero también es oportunidad, porque hoy vamos a retroceder espiritualmente hasta ese instante. Y con la palabra en la mano, el espíritu en el corazón y la fe encendida, vamos a pedirle a Dios que lo deshaga, que lo repare, que lo transforme. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo muy importante. Quiero que escribas en los comentarios, como acto profético, como compromiso de fe, paz en Cristo. Esa frase no es una simple declaración, es una semilla, y cada persona que la escribe está diciendo: Señor, estoy aquí, estoy listo, habla a mi vida, sana mi historia. Comenta ahora mismo: paz en Cristo. Y si aún no lo hiciste, dale me gusta al video, porque cuando haces eso, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas. Estás participando de un ejército digital que lleva luz donde hay oscuridad. Estás evangelizando con un clic. ¿Sabes cuántas personas han escrito diciendo que encontraron este canal en su peor momento? Tú puedes ser esa herramienta que Dios usa para llegar a alguien más. Y si eres nuevo aquí o todavía no te has suscrito, déjame hablarte directamente al corazón. ¿Por qué no te has suscrito todavía? ¿Sabes cuántas batallas has enfrentado sin la ayuda espiritual que podrías recibir cada semana en este canal? No estar suscrito es como apagar la radio en medio de una tormenta cuando están anunciando por dónde viene el tornado. Es negligente, es peligroso y más aún es una pérdida de oportunidades divinas. Porque el contenido que subimos aquí no es entretenimiento, es alimento, es dirección, es cobertura. Haz clic en el botón de suscribirse. Hazlo ahora, no por mí, por ti, por tu alma, por tu familia, por esa parte de ti que está gritando en silencio, pidiendo un rescate. Y si ya estás suscrito, tú eres parte de algo más grande. Tú no solo eres espectador, eres guerrero. Formas parte de una comunidad que cree en lo imposible, que vive por la fe, que ora los unos por los otros. Este canal no es solo un canal, es una llama encendida en medio de un mundo helado, y tú la mantienes viva. Hoy vamos a hablar de eso que nadie se atreve a decirte, de ese momento donde todo empezó a ir mal.
de ese punto donde perdiste la dirección sin darte cuenta, de esa grieta que fue creciendo silenciosamente, pero que hoy va a ser cerrada con la mano de Dios. Porque hay un versículo allá en el bloque 8 de este video que podría ser la llave que desbloquee una bendición que llevas años esperando. Así que no te vayas, no adelantes, porque si te desconectas ahora, podrías perder la palabra exacta que Dios preparó para ti. Así que quédate conmigo. Este es el momento. Vamos a comenzar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar el rumbo de tu historia para siempre. Andrés 2. El principio de la desconexión. Cuando dejamos de escuchar a Dios, todo en nuestra vida espiritual comienza y termina en la voz de Dios. Desde el principio fue su voz la que dio forma al caos. Y dijo Dios, y cada vez que su pueblo escuchó su voz, fue guiado hacia la victoria, la paz, la provisión. Pero también, cada vez que esa voz fue ignorada o silenciada por el ruido del mundo, comenzaron las derrotas, las crisis, las guerras, el exilio, el dolor. Por eso, cuando todo empezó a salir mal en tu vida, es probable que también comenzaras a perder la capacidad de oírlo con claridad. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque algo en tu interior comenzó a endurecerse, a ensordecerse, y sin darte cuenta, comenzaste a caminar por senderos que Él no trazó para ti. En el libro de Jeremías 7, 23, 24, el Señor dice algo devastador: «Escuchad mi voz, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien». Pero no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que caminaron en sus propios consejos, en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante. ¿Notas el orden? Primero dejaron de escuchar, luego comenzaron a seguir sus propios pensamientos, y finalmente retrocedieron. Ese es el patrón espiritual del desastre. Y es el mismo patrón que se repite hoy en la vida de millones de personas que aman a Dios, que creen en Él, que oran, pero que se han desconectado sin notarlo. Tal vez tú has estado sintiendo que algo se rompió, que algo cambió, que ya no sientes lo mismo al orar, que lees la Biblia pero no te habla, que vas a la iglesia pero sales igual que como entraste. Y lo peor, que ya no sabes qué quiere Dios para ti. Ese es el inicio de la desconexión. Ese es el punto de inflexión. Y muchas veces es tan sutil, tan imperceptible, que creemos que simplemente estamos pasando por un mal momento, cuando en realidad estamos espiritualmente deshidratados. ¿Sabías que el pueblo de Israel tardó 40 años en recorrer un trayecto que podía hacerse en 11 días? ¿Por qué? Porque no escuchaban, porque no obedecían, porque endurecieron su corazón. ¿Y tú, cuánto tiempo llevas en el desierto? ¿Hace cuánto que no sientes su presencia como antes? ¿Desde cuándo orar se ha convertido en una carga en vez de un alivio? Quizás todo comenzó a salir mal en tu vida cuando comenzaste a reemplazar la voz de Dios por las opiniones de los demás. Cuando empezaste a consultar más con las redes sociales que con el Espíritu, cuando le diste más autoridad a tus emociones que a su palabra, cuando comenzaste a negociar con lo que sabías que no era correcto, solo para evitar conflictos, para encajar, o porque sentías que ya nada tenía sentido. Pero hoy, el Señor te está confrontando con amor, porque esta palabra no viene a juzgarte, viene a despertarte, a sacudirte, a hacerte ver que sí hay un camino de regreso, que sí hay una forma de volver a escuchar su voz, que, aunque parezca que todo está destruido, todavía puede ser restaurado. ¿Y cómo se regresa? Con humildad, con hambre, con sed, con ese clamor que dice: Señor, no me importa nada más, háblame, vuelve a hablarme, rompe mi orgullo, restaura mi oído espiritual, enséñame otra vez a escuchar.
David, en el Salmo 51, después de caer profundamente, no pidió primero restauración de su trono ni de su reputación. Él pidió esto: no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él entendía que sin la presencia de Dios, todo lo demás carece de sentido. Y eso es lo que necesitas tú también. Volver a la raíz, volver al origen, volver a la voz. Quizás todo empezó a salir mal en tu vida cuando dejaste de tener intimidad con Dios. Cuando comenzaste a orar solo cuando había una emergencia. Cuando solo abrías la Biblia para buscar una respuesta rápida, pero no para conocer su corazón. Cuando tus lágrimas en su presencia se apagaron y fueron reemplazadas por quejas, reclamos y dudas. Pero hoy puedes recuperar lo que perdiste. Hoy Dios te dice: yo no me fui, tú te alejaste, pero estoy aquí, y si quieres volver, aquí estaré. Y para que esa reconexión sea real, necesitas detenerte. Silenciar el mundo, cerrar la puerta de tu cuarto y decir: Señor, háblame. No hay fórmula más poderosa. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Lo escuchas? Está llamando. Ahora mismo, en este preciso momento, y si lo dejas entrar, si de verdad te rindes, si haces un espacio en tu vida para Él cada día, todo comenzará a ordenarse otra vez, porque su voz trae dirección, su voz trae sanidad, su voz trae libertad, su voz trae vida, y es por eso que este primer paso es tan crucial, porque cuando vuelves a escuchar, vuelves a vivir. Vamos al siguiente punto, porque hay más que Dios quiere revelarte, y lo que viene es aún más profundo. 3. El pacto invisible. Cuando permitimos pequeñas grietas en el alma, hay momentos en la vida en los que no ocurre una gran tragedia. No hay un pecado escandaloso, no hay una caída visible, y sin embargo, algo empieza a romperse dentro de ti. Como una casa que comienza a llenarse de humedad. No lo notas al principio, no hay una gran inundación, pero día tras día, gota tras gota, la estructura se debilita, hasta que, un día, las paredes se caen solas, y tú te preguntas: ¿cómo llegué hasta aquí? Espiritualmente ocurre lo mismo. Todo comenzó cuando dejaste entrar una pequeña grieta, un pensamiento que no alineaste con la palabra, una emoción que no llevaste al altar, una conversación que sabías que no edificaba, un deseo que parecía inofensivo, pero que abría una puerta peligrosa. En el libro de Cantares 2:15 hay una advertencia poética pero profundamente espiritual. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, las zorras pequeñas. No los leones, no los osos, no los gigantes, sino esas pequeñas actitudes, esos hábitos imperceptibles, esas grietas del alma que parecen no hacer daño, pero que están matando tu viña. ¿Te has preguntado por qué has perdido la pasión? ¿Por qué ya no tienes gozo como antes? ¿Por qué tu fe se volvió monótona? Tal vez no fue por una crisis. Tal vez fue por esas pequeñas concesiones que hiciste en secreto, esas pequeñas grietas que dejaste sin atender, un pensamiento de celos que no confesaste, una herida que no sanaste, un resentimiento que escondiste debajo de la alfombra. Y mientras más las ignoras, más crecen. ¿Sabías que Salomón, el hombre más sabio de la historia, terminó su vida lejos de Dios por causa de grietas que parecían pequeñas? La Biblia dice que comenzó a casarse con mujeres extranjeras que adoraban otros dioses. Y aunque al principio él no las adoraba, permitió sus altares, toleró sus prácticas, justificó su presencia, hasta que su corazón fue desviado. Y el hombre que construyó el templo para Jehová
terminó edificando santuarios para dioses paganos. Todo por grietas no tratadas. Y hoy, el Espíritu Santo te pregunta, ¿qué pequeñas grietas estás tolerando en tu vida? ¿Qué pecados aceptables has justificado? ¿Qué pensamientos has alimentado en secreto? ¿Qué relaciones has mantenido, aunque sabes que no te acercan a Dios? El pacto con Dios no es solo algo grande, glorioso y visible. También es invisible, íntimo, profundo, y se construye o se destruye con cada decisión cotidiana. Cada vez que eliges perdonar en vez de guardar rencor, refuerzas tu pacto. Cada vez que cierras los ojos ante la tentación, lo fortaleces. Cada vez que eliges adorar cuando tu carne quiere quejarse, lo honras. Pero cada vez que cedes, aunque sea solo un poco, estás permitiendo que algo sagrado se fracture. Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No subestimes lo pequeño, porque lo pequeño revela lo profundo, y lo profundo es lo que realmente determina el curso de tu vida espiritual. Tal vez todo empezó a salir mal en tu vida no por una catástrofe, sino por una serie de pequeñas decisiones, una tras otra, sin arrepentimiento, sin confesión, sin limpieza. Pero hoy Dios quiere sanar esas grietas, y para eso debes rendirte, debes hacer una inspección honesta de tu alma. Debes dejar que el Espíritu Santo encienda su linterna y te muestre cada rincón. ¿Estás dispuesto? Porque si lo estás, Él va a restaurar, va a limpiar, va a cerrar cada grieta con su gracia. En Isaías 58:12 hay una promesa para los que se rinden a la corrección del Señor. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ese puede ser tu nuevo nombre, reparador de grietas, restaurador de caminos, portador de una unción que reconstruye lo que parecía destruido. Pero todo empieza con una decisión. La decisión de no tolerar más esas pequeñas zorras. Decide hoy cerrar cada grieta y verás cómo todo empieza a cambiar. Porque no es magia, es obediencia, es fidelidad, es volver al pacto. Y cuando restauras tu pacto, restauras tu destino. Vamos al siguiente punto, porque Dios aún no ha terminado de hablarte. 4. La voz ignorada. Cuando Dios habló y fingiste no escuchar, hay algo más peligroso que no escuchar. La voz de Dios es fingir que no la escuchaste. Todos en algún momento hemos sentido, en algún momento hemos sentido una inquietud en el corazón, una frase en una predicación que parecía ir directamente a ti, una señal en medio de la rutina, una palabra que se repitió 3 veces en una semana de formas distintas, un sueño, una conversación, una escritura que no pudiste ignorar. Y sin embargo, lo hiciste. Quizás no lo negaste abiertamente, no lo rechazaste con violencia. Solo hiciste lo que muchos hacemos. Dijiste después. Dijiste no es el momento. Dijiste no puede ser para mí. Y así apagaste la voz del cielo. Hebreos 3:15 dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque cada vez que fingimos que no fue Dios quien habló, algo se endurece en nosotros. Una parte de nuestro corazón se vuelve menos sensible, y esa insensibilidad es lo que termina abriendo las puertas al caos espiritual. ¿Quieres saber por qué todo empezó a salir mal en tu vida? Pregúntate, ¿qué palabra de Dios ignoré? ¿A qué llamado cerré mis oídos? ¿En qué momento decidí seguir mi voluntad por encima de la suya? Jonás es el ejemplo más claro. Un profeta de Dios, llamado por él, ungido, conocedor de su voz. Pero cuando recibió
la instrucción de ir a Nínive. Se subió a un barco en dirección contraria, y cuando todo comenzó a salir mal, la tormenta, el peligro, la desesperación, el problema no era la tormenta. El problema era su desobediencia. Jonás 1:3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. No huyó de una ciudad, no huyó de una responsabilidad, huyó de la presencia. Y cuando huyes de la presencia, todo se desordena. Las decisiones que antes eran claras ahora son confusas. Las relaciones que eran bendecidas ahora son tormentosas. La paz que habitaba tu alma ahora es ansiedad, porque sin su presencia nada se alinea. Dios te habló. Tal vez te pidió que soltaras una relación, que cambiaras tu forma de hablar, que volvieras a servir, que perdonaras, que confiaras, que esperases en Él. Pero tú tenías otro plan, otra estrategia, otra agenda, y entonces todo comenzó a derrumbarse. Pero Dios, en su misericordia, no te dejó morir en la tormenta. Él permitió el viento, las olas, el caos, no para castigarte, sino para despertarte. Porque a veces tiene que zarandear nuestra barca para que recordemos que fuimos llamados a caminar sobre las aguas, no a escondernos bajo la cubierta. El Señor te dice hoy, yo no dejé de hablarte. Tú fuiste quien dejó de escuchar. Y ahora es el tiempo de regresar, de hacer memoria, de recordar la última palabra clara que recibiste y no obedeciste. Porque la restauración siempre empieza donde empezó la rebelión. Jonás no fue restaurado cuando llegó a Nínive. Fue restaurado cuando oró desde el vientre del pez, cuando se quebrantó, cuando reconoció que había huido. Jonás, en 2:2 dice, clamé a Jehová desde mi angustia y él me respondió, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Tal vez hoy te sientes en un vientre oscuro, en un lugar de encierro, confusión o tristeza, pero desde ahí también se puede clamar, desde ahí también se puede obedecer. La voz que ignoraste una vez, hoy vuelve a hablarte, y esta vez tu respuesta puede cambiar tu destino. Dios no te está condenando, te está rescatando, no está gritando para asustarte. Está llamándote de nuevo a tu propósito. Levántate, responde, vuelve a decir, heme aquí, Señor, y verás cómo la tormenta se calma. Porque cuando obedeces su voz, aunque las olas no desaparezcan, tu alma tendrá paz, y lo que comenzó mal terminará en gloria. Vamos al próximo punto, porque el cielo aún tiene más que decirte. 5. Las pequeñas grietas. Cuando el enemigo entra por donde menos lo esperas, no siempre el enemigo entra con estruendo, no siempre viene con cuernos y fuego, muchas veces entra en silencio, entra por una rendija, por una grieta diminuta que tú pensaste que no importaba. Así como una represa colapsa por una fisura casi invisible, así también muchas vidas colapsan por no cuidar los detalles. No fue un pecado escandaloso, no fue una caída pública, fue una serie de decisiones pequeñas, una tras otra, hasta que todo empezó a derrumbarse. Cantares 2:15 dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas. Notas, no fueron los leones, no fueron los osos, fueron las pequeñas zorras, aquellas actitudes insignificantes que toleraste, ese orgullo apenas disfrazado, esa crítica constante, esa envidia que no confesaste, ese rencor que escondiste tras una sonrisa. Dijiste, no es tan grave. Dijiste, nadie lo sabe. Dijiste, yo lo controlo. Pero el enemigo no necesita una puerta abierta, le basta con una rendija. Efesios 4:27 nos advierte, ni deis lugar al diablo. Ese lugar puede ser una conversación, una emoción mal gestionada, un pensamiento que no llevaste cautivo, una amistad que sabes que no te edifica, un contenido que consumes en secreto, una justificación constante de tus errores. Y cuando menos lo esperas,
Lo que comenzó como una grieta termina como una ruina. Muchos dicen, no sé en qué momento todo se desordenó, pero sí lo saben. Fue ese mensaje que no debías responder. Ese límite que cruzaste solo una vez. Esa oración que comenzaste a posponer. Dios no quiere que vivas en paranoia, pero sí en vigilancia. Jesús lo dijo claro en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. No solo orar, también velar, estar atentos, discernir, identificar esas pequeñas grietas antes de que sea tarde. La Biblia nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero, ¿cómo guardas algo si no lo inspeccionas constantemente? Muchos guardan su reputación, pero no su corazón. Guardan su imagen, pero no sus pensamientos. Y por eso, cuando viene el ataque, no lo ven venir. El enemigo es astuto. No quiere que caigas de golpe, quiere que caigas lento, que no te des cuenta, que llegues a un punto de confusión tal que creas que fue Dios quien te abandonó, cuando en realidad fuiste tú quien dejó abierta la grieta. Pero hay esperanza, siempre la hay, porque si una pequeña grieta puede traer ruina, una pequeña obediencia puede traer restauración, una oración sincera, una confesión valiente, un acto de humildad, una decisión firme de cerrar esa rendija y blindar tu vida con integridad. Tal vez hoy Dios te está mostrando cuál es esa grieta. No la minimices, no la justifiques. Dile al Espíritu Santo, revísame, muéstrame lo que yo no veo, ayúdame a cerrar lo que está abierto. Y entonces, lo que empezó, mal puede comenzar a enderezarse. No necesitas una gran hazaña, solo un corazón dispuesto, porque el mismo Dios que permitió que lo vieras, es el mismo que te ayudará a vencerlo. Vamos al próximo punto. Aún hay más luz por descubrir. 6. Cuando dejas de escuchar su voz. Una de las razones más profundas y devastadoras por las que todo comienza a salir mal en la vida de una persona es cuando deja de escuchar la voz de Dios. No sucede de un día para otro. No es que Dios deje de hablar, es que nosotros dejamos de escuchar, y cuando ya no escuchas su voz, comienzas a seguir muchas otras. La voz del miedo, la voz de la ansiedad, la voz del mundo, la voz de tu carne, la voz de personas que no conocen a Dios, pero que ahora influyen en tus decisiones. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No dice, mis ovejas me entienden siempre. No dice, mis ovejas son perfectas. Dice que oyen su voz, pero ¿cómo puedes seguir a alguien que ya no estás escuchando? Imagina a un pastor llamando a sus ovejas en la oscuridad. Ellas no lo ven, pero reconocen su voz y la siguen. Pero si una oveja deja de prestar atención, si se distrae, si se aleja tanto que ya no puede oír, ¿a dónde termina? Extraviada, en peligro, a merced de los lobos. Eso mismo ocurre con nosotros. Cuando apagas la voz de Dios, el caos empieza a tomar control, las decisiones se vuelven confusas, las emociones se desbordan, y todo lo que antes parecía claro, ahora se llena de tinieblas. ¿Cómo se silencia la voz de Dios? Con desobediencia, con distracciones, con pecado, con orgullo, con la falta de intimidad, con la autosuficiencia. Dios no grita. Dios no compite con el ruido. Él habla en la quietud, en lo secreto, en lo íntimo. Y si tu vida está llena de ruido, su voz te parecerá un susurro lejano. El profeta Elías lo entendió en 1 Reyes 19:12. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Lo ves? Dios no siempre está en lo estruendoso, está en el silbo apacible, ese susurro que solo escuchas cuando haces silencio en tu alma.
Tal vez tú también corriste a la cueva como Elías, con miedo, con cansancio, con dudas. Y allí, en medio de la oscuridad, esperabas un milagro ruidoso, pero Dios te habló con ternura y no lo escuchaste, porque estabas esperando otra cosa. La voz de Dios guía, la voz de Dios consuela, la voz de Dios corrige, la voz de Dios restaura, pero sobre todo, la voz de Dios libera. Y si no estás oyendo esa voz, es probable que ya estés siguiendo otra. Hoy quiero preguntarte con todo mi corazón, ¿cuándo fue la última vez que oíste a Dios claramente? No hablo de un sermón, no hablo de un video, no hablo de una canción. Hablo de esa palabra directa a tu espíritu, ese momento en el que supiste que era Él, que era su voz, su amor, su dirección. Tal vez pasó hace mucho, y si es así, es tiempo de volver, porque todo comenzó a salir mal. El día que dejaste de escucharle, pero todo puede comenzar a sanar cuando vuelves a afinar tu oído. Hoy puedes decirle, Señor, háblame, aunque me duela, aunque me corrijas, aunque tenga que dejar cosas atrás, pero háblame, porque sin tu voz me pierdo, y Él hablará. Porque un padre no se calla cuando su hijo clama. Apaga el ruido, abre tu Biblia, busca el secreto, vuelve al altar, porque su voz es el principio de todo lo que vuelve a estar bien. Vamos al siguiente punto. No te detengas ahora. 7. Cuando el corazón se endurece, no se nota al principio. No hay una alarma, no hay una advertencia visible. Pero un día, lo que antes te conmovía, ya no te conmueve. Lo que antes te dolía, ahora te deja indiferente. Lo que antes sentías en oración, ya no lo sientes. Y ese es uno de los síntomas más graves, el endurecimiento del corazón. Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabes por qué Dios advierte esto tantas veces en la Biblia? Porque un corazón endurecido puede estar en la iglesia, puede cantar alabanzas, puede leer la Biblia y aún así estar cerrado a Dios. Endurecer el corazón es dejar de permitir que Dios moldee, corrija, transforme. Es dejar de ser barro en las manos del alfarero. Y cuando eso pasa, todo empieza a ir mal. No por castigo, sino porque ya no puedes ser guiado, no puedes recibir, no puedes fluir. Dios necesita un corazón blando, sensible, obediente. Porque es ahí donde puede escribir su ley, su voluntad, su propósito. Ezequiel 36:26 lo dice con poder. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pero, ¿cómo se convierte un corazón de carne en uno de piedra? A través del dolor no sanado, a través de decepciones acumuladas, a través del pecado que no se confiesa, a través del orgullo espiritual, a través del resentimiento. Poco a poco, la sensibilidad espiritual se va apagando, y lo que antes te quebrantaba, ahora solo te molesta. La palabra ya no te confronta. La adoración ya no te toca. La presencia de Dios ya no te derrite, te has endurecido, y un corazón endurecido empieza a caer. No de golpe, pero sí constantemente. Pierde el gozo, pierde la visión, pierde la compasión, pierde el fuego. Mira lo que le pasó al faraón en Egipto. Dios le habló. Le mostró señales, le dio oportunidades, pero su corazón se endureció una y otra vez, hasta que su orgullo lo destruyó por completo. ¿Y sabes qué es lo más alarmante? Que muchas veces no es Dios quien endurece tu corazón. Eres tú mismo, al resistir, al ignorar, al justificarte, y por eso todo empieza a ir mal. Porque un corazón endurecido es incapaz de recibir lo nuevo de Dios, incapaz de arrepentirse de verdad, incapaz de cambiar, pero hay esperanza. Hoy si reconoces que algo se ha endurecido en ti, puedes clamar por ese corazón nuevo.
Puedes decir, Señor, arranca esta piedra que no me deja sentir, devuélveme la ternura, devuélveme la lágrima, devuélveme la sensibilidad. Porque ese clamor, ese deseo, ya es una señal de que algo está vivo en ti, de que aún hay fuego, aunque esté bajo cenizas, de que aún hay vida, aunque duela. Dios puede derretir lo que tú no puedes, Dios puede quebrar lo que tú no sabes cómo romper, Dios puede tocar lo que nadie más alcanza. Y cuando eso pasa, todo empieza a cambiar. Vuelves a sentir, vuelves a llorar, vuelves a obedecer, y lo que estaba mal empieza a ordenarse desde dentro, porque el corazón es la raíz de todo. Proverbios 4:23 nos lo recuerda. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tu corazón está sano, tu vida lo estará. Si tu corazón está tierno, Dios podrá obrar. Si tu corazón vuelve a ser de carne, volverás a vivir como nunca antes. Avancemos al siguiente punto. Aún hay más que Dios quiere revelarte. 8. Cuando ignoras el susurro del Espíritu Santo. Hay momentos en la vida en que no se trata de un gran pecado, ni de una rebelión evidente, ni siquiera de un acto escandaloso. Se trata de algo mucho más sutil, más silencioso, pero igual de peligroso: ignorar el susurro del Espíritu Santo. No fue que dejaste de orar de un día para otro, no fue que renunciaste a tu fe en voz alta, no fue que decidiste darle la espalda a Dios de forma consciente. Fue que dejaste de escuchar. Al principio era una voz clara, te hablaba al corazón, te detenía justo antes del error, te consolaba cuando llorabas, te guiaba cuando tenías dudas, te recordaba que no estabas solo. Pero un día, el ruido de la vida comenzó a subir el volumen. Las responsabilidades, el cansancio, las distracciones, las heridas y la voz suave del Espíritu fue quedando en segundo plano. No porque Él se haya alejado, sino porque tú empezaste a sintonizar otras frecuencias. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado implica obedecer, pero también implica escuchar. Y aquí está el problema. Cuando ignoramos el susurro del Espíritu, comenzamos a caminar por sendas que parecen buenas, pero nos alejan de Dios. Proverbios 14:12 nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué empezaron a salir mal las cosas en tu vida? Tal vez porque ya no estás escuchando, tal vez porque el Espíritu te dijo, espera, pero tú corriste, te dijo, perdona, pero tú cerraste tu corazón. Te dijo, no es el tiempo, pero tú forzaste la puerta. Te dijo, esa no es tu batalla, pero tú te lanzaste a pelear. Y cuando ignoramos su dirección, entramos en laberintos. Tomamos decisiones que nos dañan, nos unimos a personas que nos contaminan, perdemos oportunidades que Él tenía preparadas. La guía del Espíritu Santo no siempre grita, a veces simplemente te inquieta el alma, otras veces te da paz que no se puede explicar. Y muchas veces te habla a través de la palabra, de una predicación o incluso de un silencio profundo. Pero si tu vida espiritual se llena de ruido, distracción, queja, ansiedad, no oirás nada. Y sin su voz, estás a ciegas. Y un creyente que no escucha al Espíritu tropieza aún dentro de la iglesia. No basta con hacer cosas buenas. Hay que hacer lo que Él nos guía a hacer. Jesús mismo lo dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y esa verdad muchas veces no es cómoda, pero siempre es liberadora. Quizás hoy el Espíritu Santo está volviendo a susurrarte. Tal vez lo hace a través de este video, tal vez lo hace al recordar esas decisiones recientes que tomaste sin consultarle. Tal vez te está mostrando que tu oración se ha vuelto un monólogo y Él quiere diálogo.
¿Hace cuánto no te detienes a preguntarle, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Muchos de tus errores, muchas de tus caídas, muchas de tus frustraciones no vinieron por maldad, sino por no haber preguntado, por no haber esperado su dirección, por haber ignorado su susurro. Hoy, el Espíritu de Dios no te condena, te llama. Te dice, hijo, hija, vuelve a escucharme, vuelve a confiar en mi voz, apaga el ruido, silencia las voces, vuelve al secreto. Allí te hablaré, porque cuando vuelves a escuchar al Espíritu, las piezas comienzan a encajar, el camino comienza a despejarse, la carga comienza a aligerarse, y lo que antes salía mal comienza a fluir de nuevo. No necesitas un gran milagro, solo necesitas volver a escuchar y obedecer. Vamos al siguiente punto. Aún falta una revelación más que puede cambiar tu destino. 9. La prueba de la obediencia. Cuando Dios te pide lo imposible. La vida cristiana no siempre es fácil. No siempre todo está claro, ni todo tiene sentido. En muchos momentos, Dios te llama a hacer cosas que, en tu lógica humana, parecen imposibles. Esos momentos en los que sientes que lo que te pide no encaja, no tiene lógica, no te conviene, o incluso parece perder. Quizás Dios te ha llamado a dar algo que no puedes dar. Quizás te ha llamado a perdonar a alguien que no lo merece. Tal vez te ha pedido que dejes atrás un sueño que amas, o que tomes una decisión que va en contra de tus propios planes. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le pidió lo imposible. Sacrifica a tu hijo, tu único hijo. ¿Cómo podría pedir algo así, un sacrificio tan grande, algo que rompe el corazón? Pero la obediencia de Abraham nos enseña algo poderoso. Dios nunca te pedirá algo que no sea por tu bien. Y si Él te pide algo, es porque Él tiene un propósito mucho más grande de lo que tu mente puede comprender. Génesis 22:12 dice, «No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Este acto de obediencia fue la prueba de su fe, una prueba que no tenía sentido, pero que abrió el camino para una bendición futura. En tu vida, tal vez estás pasando por una prueba similar. Dios te ha pedido algo que no entiendes. Te ha llamado a hacer algo que va en contra de lo que sientes que es correcto. Te ha pedido que dejes algo que amas, algo que has soñado y parece una locura. Pero la obediencia a Dios es un acto de confianza radical. Es creer que aunque no lo entiendas, Él sabe lo que está haciendo. No podemos ver el futuro, pero Él sí. Y cuando decimos sí a Dios, incluso en lo más difícil, Él se encarga de lo imposible. Abraham no entendió el propósito de ese sacrificio, pero Dios lo tenía claro. Y lo que parecía una pérdida se convirtió en una bendición sin medida. Por eso, cuando las cosas parecen no estar saliendo como esperabas, cuando lo que Dios te pide parece ilógico, cuando tus planes se ven trastocados, recuerda a Abraham. Recuerda que Dios nunca te pedirá algo que no sea por tu bien. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre es liberadora. Dios tiene una recompensa más allá de lo que puedes imaginar. Y no es solo una recompensa material, sino una recompensa espiritual. Te convierte en un testigo de su poder, en un canal de su gracia. Hoy, si estás enfrentando una prueba de obediencia, si estás luchando con hacer lo que Él te ha pedido, recuerda esto. Dios nunca te pedirá algo sin un propósito eterno. Él está probando tu fe. Y es en esa prueba donde Él te fortalece, y es en esa obediencia donde Él abre puertas que ni siquiera imaginaste. Ahora, prepárate para la última revelación, porque esta puede ser la clave para entender por qué todo comenzó a salir mal en tu vida. 10. El poder de la restauración. ¿Cómo Dios puede hacer todo nuevo? Quizás has llegado hasta este punto, después de haber oído muchas palabras sobre los errores,
las decisiones equivocadas y los caminos que nos apartan de la voluntad de Dios. Quizás ya sientes el peso de las advertencias, el desafío de las pruebas y el llamado a la obediencia. Y ahora, lo que tal vez más necesitas es saber que Dios es un Dios de restauración. La pregunta que siempre surge después de entender todo esto es, ¿y ahora qué? ¿Es demasiado tarde para mí? ¿Puedo volver atrás? Y quiero decirte esto con todo el corazón para que lo entiendas de una vez por todas. No es tarde. Dios es experto en restaurar lo que parecía perdido. Él no te descalifica por tus errores, no te abandona por tus fracasos, no te rechaza por lo que hiciste en el pasado. El Dios al que servimos es el mismo que dijo en Apocalipsis 21:5, y el que está sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». ¿Sabes lo que eso significa para ti? Que todo lo que tú creías que estaba roto, desgastado, fuera de lugar, Él puede hacerlo nuevo. Tal vez tú piensas que ya es tarde para un cambio en tu vida. Tal vez sientes que el tiempo ha pasado y lo que hiciste no tiene solución. Tal vez piensas que lo que Dios te dio ya lo perdiste y que las puertas se cerraron. Pero quiero que entiendas que nada está perdido mientras Dios esté en control. Veamos el ejemplo de Jonás. Dios lo había llamado a predicar en Nínive, pero Jonás decidió huir y terminó en lo más profundo del mar dentro de un gran pez. Parecía que todo estaba acabado para Jonás, que ya no había esperanza. Pero cuando Jonás oró a Dios desde su lugar de desesperación, Dios lo escuchó y lo restauró. No solo lo sacó del pez, sino que le dio una nueva oportunidad. Y lo mismo puede suceder contigo. Dios nunca desechó a Jonás a pesar de su desobediencia. Al contrario, lo restauró y le dio una misión aún mayor. Este es el poder de la gracia de Dios. Él puede tomar lo que parece una tragedia y transformarlo en un testimonio de su gloria. Hoy, si estás sintiendo que todo salió mal en tu vida, recuerda esto: Dios te puede restaurar. Él puede tomar el fracaso, las malas decisiones, las heridas, los remordimientos y hacer algo nuevo. Él no solo puede cambiar tu destino, puede cambiar la manera en que ves el mundo y hacer que lo que parece perdido se convierta en la base para un nuevo comienzo. Si has cometido errores, si te has alejado, si sientes que ya es tarde, no es tarde. Dios está listo para restaurarte, para hacer todo nuevo, y eso es lo que Él está haciendo hoy en tu vida. Mientras escuchas este mensaje, Él te está llamando a un tiempo de restauración, te está llamando a creer que aunque todo haya salido mal, Él puede redimir cada parte de tu vida. Así que, si este video ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado a través de cada palabra, ahora es el momento de actuar. Escribe en los comentarios la frase «Dios lo hace nuevo» si estás dispuesto a recibir esa restauración en tu vida. Compártelo con otros que necesitan escuchar esto, porque el poder de la restauración de Dios puede tocar vidas que no sabían que había esperanza. Y antes de terminar, quiero invitarte a dar ese paso de fe. Si no has hecho todavía lo más importante, suscribirte al canal, quiero desafiarte a que lo hagas ahora. No lo postergues más. El simple acto de suscribirte es un compromiso con la restauración que Dios tiene para tu vida. Es un acto de fe que dices: Señor, quiero caminar en tu propósito. Que este video haya sido una luz en tu vida. Que lo que parecía perdido, Dios lo devuelva en abundancia. Y como siempre, antes de cerrar, te invito a que permanezcas unos minutos en silencio, dejando que la presencia de Dios te envuelva y que con un corazón agradecido alabes su nombre. No apresures este momento. Deja que Dios hable.
Deja que su paz te inunde. Te bendigo en el nombre de Jesús.